Hola a todos, continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada a la España del siglo XIX. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la creación del Estado liberal. Cuando suba al trono Isabel II va a instaurarse en España la monarquía liberal. Esto va a tener las siguientes características. En primer lugar, va a existir una constitución. Ya veremos que existirán varias durante todo el reinado, tanto de Isabel II como de los siguientes monarcas. Va a existir también la separación de poderes, aunque la corona seguirá teniendo bastante poder, ya que va a ser la que arbitre los problemas entre las Cortes y el gobierno, y también tendrá el poder de elegir y destituir ministros. También se va a dar la situación de que va a haber una convivencia entre dos partidos políticos que van a alternarse en el gobierno. Ambos partidos van a ser liberales, estos dos que se van a alternar. Uno va a ser el Partido Moderado, que va a ser partidario del sufragio censitario, un sufragio censitario muy restringido, partidario de la existencia de dos cámaras, el Congreso y el Senado, y partidario también de la soberanía compartida, una soberanía compartida entre las Cortes y el Rey. Por otro lado, vamos a tener a los progresistas, que serán partidarios de un sufragio censitario pero menos restringido, partidarios de una sola cámara en las Cortes, es decir, solo el Congreso, y también partidarios de la soberanía nacional. Bien, pues comencemos hablando del periodo del reinado de Isabel II, pero antes tenemos que comentar o hablar del periodo de las regencias, que iría de 1833 a 1843. La primera regencia será la de María Cristina. Vamos a tener un periodo de regencia porque la reina Isabel es aún muy joven. Entonces, en este periodo se va a producir el paso del absolutismo al liberalismo. Los hechos más destacados de este periodo serán, en primer lugar, la Primera Guerra Carlista, de la que ya hablamos en el vídeo anterior, que va a desarrollarse principalmente en el norte y en el este de la península. Y va a terminar con una victoria de los liberales y con la firma del Convenio de Vergara, en 1839. Gracias a esta victoria, los liberales van a comprometerse a respetar los fueros vascos y navarros, y por otro lado los carlistas aceptarán a Isabel como la auténtica reina de España. Otro de los hechos importantes será la desamortización de Mendizábal entre 1836 y 1837, que, como decimos, y por eso recibe su nombre, va a ser realizada por el ministro progresista Juan Álvarez de Mendizábal. En esta desamortización lo que se va a hacer es expropiar, quitar tierras y otros bienes a la Iglesia, que pasarán a manos del Estado, y el Estado los pondrá en venta a través de una subasta. ¿Por qué se hace esta desamortización? Pues los objetivos principales van a ser, por un lado, reducir la deuda pública, ya que la economía española estaba muy castigada, principalmente por la guerra carlista, y una manera de obtener dinero. Pero no se consigue porque se consigue menos beneficios del esperado. También se planteaba conseguir que las tierras se explotaran de una forma más racional, es decir, al ponerla en venta y pasar a nuevos dueños, que el cultivo de estas tierras, la explotación, fuera de una manera más racional, más propia del siglo XIX. Pero tampoco se consigue. ¿Por qué? Pues porque los nuevos dueños burgueses, que van a ser los que tendrán la capacidad económica de comprarlas, van a convertirse en terratenientes de grandes territorios, de grandes latifundios, y lo que van a hacer es vivir de las rentas. Las pondrán en alquiler y vivirán de las rentas que den esas tierras. No van a modernizar, por lo tanto, las explotaciones, y el capital que se consigue con esta venta de tierras tampoco se va a invertir en industrializar España, que es un problema a la larga que ya veremos cuando hablemos de la economía. Y tampoco este cambio de manos de las tierras tampoco se va a aprovechar para realizar una reforma agraria. Se buscaba que aumentaran los pequeños y medianos propietarios, es decir, que personas con una capacidad económica no muy alta pudieran comprar tierras y las trabajaran ellos directamente, pequeñas propiedades, pero eso no se va a conseguir, ya que de hecho muchos trabajadores, muchos campesinos que estaban arrendados en tierras propiedad de la Iglesia, cuando estas tierras se ponen a la venta, no la van a poder comprar y van a pasar de ser arrendatarios a convertirse en jornaleros, es decir, a asalariados, sin ningún vínculo con la tierra en la que trabajan. Finalmente hay que comentar, hablando de la desamortización, que la burguesía va a ser la que más va a apoyar al liberalismo a partir de estos momentos, porque lógicamente sale muy beneficiada de esta desamortización. Bien, pues con todo esto, en este periodo va a ir creciendo la tensión entre moderados y progresistas, que va a desembocar en un pronunciamiento de corte progresista. Se va a promulgar una constitución en 1837 parecida a la de 1812,
y María Cristina tendrá que abandonar el país y le sucederá en la regencia el general Espartero, que es uno de los héroes de la guerra carlista, y como ya veremos, muchos militares que van a aparecer a partir de ahora fueron militares que se destacaron combatiendo a los carlistas. Bien, pues Espartero, a pesar de ser progresista, va a gobernar de una manera muy autoritaria, y finalmente en 1843 Isabel II es proclamada a la edad de 13 años, proclamada mayor de edad, y pasará ya ella directamente a ser la reina de España. Bien, pues comenzamos ya a hablar del reinado de Isabel II, su reinado directo, que va de 1843 a 1868. En este periodo se van a alternar gobiernos moderados y progresistas, y vamos a tener tres periodos. El primer periodo se denomina la década moderada, que va de 1844 a 1854, porque lógicamente en estos 10 años estarán en el poder los moderados. El líder de este grupo de los moderados será el general Narváez, que es otro de esos héroes de la guerra carlista, y se va a promulgar una nueva constitución. Como gobiernan los moderados, pues será una constitución lógicamente más moderada y que le va a dar más poder a la monarquía. Luego tendremos el bienio progresista de 1854 a 1856, donde los progresistas tomarán el poder y liderados por el general Espartero, como hemos hablado antes. Se produce una nueva desamortización en 1855, el que la realiza es el ministro Madoz, y va a afectar a las tierras comunales de los ayuntamientos, es decir, se van a expropiar tierras comunales que pertenecían a los ayuntamientos, y eso va a ser muy negativo para los campesinos, ya que ellos utilizaban esas tierras cuando había malas cosechas, cuando necesitaban llevar los animales a alimentarse. Bueno, pues al desaparecer esas tierras ya no están en manos del ayuntamiento, como decimos, los campesinos van a verse afectados de forma muy negativa. Y esta reforma va a tener un mayor impacto en la economía que la de Mendizábal. El tercer periodo va a ser una alternancia en el poder de los moderados y de la Unión Liberal, que iría de 1856 a 1868, y este nuevo partido, la Unión Liberal, es un partido liderado por otro militar, por el general O'Donnell, que va a estar formado por moderados más avanzados, menos conservadores, podemos decir, y progresistas menos radicales. Sería una especie de partido de centro entre los moderados y los progresistas. De esta manera, en este periodo, como hay una alternancia entre moderados y la Unión Liberal, el Partido Progresista queda al margen del gobierno. Bien, pues en este periodo, en la monarquía isabelina, el gobierno también va a enfrentarse a varios problemas, que van a ser principalmente una creciente, lo estamos viendo, intervención del ejército en la política, tanto cuando está dentro del gobierno como a través de pronunciamientos y levantamientos militares. Aparecen también nuevos grupos políticos en este periodo, como son los demócratas y los republicanos. ¡Por la revolución! ¡Por la revolución! ¡Brindemos! Que son partidarios del sufragio universal, y los republicanos, lógicamente, son contrarios a la monarquía. Reaparece la guerra carlista, la segunda guerra carlista, que vuelve a estallar en 1846. Y a todo esto hay que unir el descontento de gran parte de la población ante la farsa electoral, ya que el gobierno y los caciques de las zonas rurales manipulaban las elecciones para que saliera el partido que se deseaba que saliera. A todos estos problemas va a aumentarse la oposición al régimen y va a estallar un pronunciamiento planeado por diversos grupos políticos, la llamada Revolución de la Gloriosa, que estalla en Cádiz. Como decimos, esto va a estar orquestado por los grupos que están en la oposición, principalmente los moderados, demócratas, aunque también se va a unir finalmente la Unión Liberal, y van a derrocar a la reina, que tiene que exiliarse. Pasamos entonces al sexenio revolucionario, que va de 1868 a 1874. Bien, pues se constituye un gobierno provisional a la marcha de Isabel II. Ahí tenemos los miembros que prácticamente fueron los mismos líderes del pacto que se produce, se llama el Pacto de Ostende, que es el que prepara la Revolución de la Gloriosa. Y este gobierno va a estar presidido por el general Serrano y se van a convocar elecciones a Cortes. El gobierno que sale prácticamente son los mismos que habían formado parte del gobierno provisional, y estas Cortes aprueban una nueva constitución, la de 1869, que se considera la más progresista del siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque plantea el tema de la soberanía nacional, sufragio general masculino, es decir, sufragio universal, pero masculino, separación de poderes y una amplia declaración de derechos y libertades.
y en la Constitución aparece que la forma de gobierno sería una monarquía constitucional, pero no tenemos rey, no tenemos reina. Isabel se ha marchado, no tenemos rey. Así que había que buscar un rey. Y eso se hace y finalmente se elige al italiano Amadeo de Saboya, que reinará con el título de Amadeo I. Será un gobierno breve, de 1871 a comienzos de 1873, y va a tener muchas dificultades. ¿Por qué? Pues porque va a tener la oposición de, por un lado, republicanos, que lógicamente están en contra de la monarquía, los monárquicos, que van a querer un rey pero que sea Borbón, y los carlistas, pues que tienen su propio candidato. También va a aparecer el conflicto colonial de Cuba en 1868, y finalmente el rey termina abdicando en febrero, como decimos, de 1873. Hijas, el rey se marcha. ¿Qué dices, mujer? Que don Amadeo, cansado de bregar con esta gente, tira la corona por la ventana y se va. Así que nos quedamos de nuevo sin rey y las Cortes se reúnen y se proclama la Primera República Española, que iría de 1873 a 1874. Vemos que es un periodo muy corto. Va a tener muchos problemas prácticamente desde el comienzo, sobre todo porque va a tener muchas dificultades para mantener el orden y la unidad del país. En ese corto periodo de tiempo vamos a tener a 3 presidentes, a Francisco Pi y Margall, a Nicolás Salmerón y a Emilio Castelar. Los problemas durante tanto de la República como todo lo que llevamos del sexenio revolucionario, irá favoreciendo la vuelta de los Borbones al trono. En diciembre de 1874 se producirá un levantamiento militar que pondrá a Alfonso XII, el hijo de Isabel II, en el trono. Y pasaríamos al siguiente periodo que se conoce como la Restauración, que sería a partir de ahora y ya pasaría incluso al siglo XX, pero nosotros lo vamos a dejar en el siglo XIX. Restauración porque vuelve la monarquía borbónica, es una época de estabilidad y de cambio muy lento, y esta estabilidad y estos cambios tranquilos se van a conseguir gracias a un acuerdo entre los principales partidos políticos y al gobierno conjunto entre el rey y las Cortes. El artífice de todo esto va a ser Antonio Cánovas del Castillo, que es el líder del Partido Conservador, y se va a basar en 4 pilares esta política. Por un lado, una monarquía parlamentaria hereditaria, la existencia de unas Cortes bicamerales, es decir, con un Congreso de los Diputados y el Senado, una Constitución, la de 1876, que lógicamente más conservadora que la del 69, con un sufragio de nuevo censitario, y una soberanía compartida. Damos un paso hacia atrás en toda cuestión de libertades y de sufragio y todos esos temas. Y se va a producir en esta Constitución una colaboración entre los poderes legislativo y el ejecutivo. Y finalmente los derechos y libertades, pues igual, van a estar más restringidos. Esta Constitución, si la estamos viendo, las demás tuvieron una duración muy corta, bueno, pues esta va a durar hasta 1931, por lo tanto va a ser una Constitución con un recorrido muy largo. Y otro de los pilares fundamentales de esta estabilidad sería el bipartidismo, es decir, vamos a tener a 2 partidos que se van a ir turnando. Por un lado, el Partido Conservador de Cánovas del Castillo, ya hemos dicho que es el artífice de todo este sistema. El Partido Conservador va a ser heredero del Partido Moderado y también de parte de la Unión Liberal. Y luego el Partido Liberal, liderado por Práxedes Mateo Sagasta, que será heredero del Partido Progresista. Ellos van a ponerse, estos 2 partidos, de acuerdo para turnarse en el poder y para ello falsearán las elecciones. Ahí vemos en la imagen, tenemos uno de los líderes preparando las elecciones, se puede decir, el otro comiéndoselo, el caldo que ha preparado, y luego vemos que ocurre lo contrario. Ellos se preparan las elecciones, se falsean para turnarse en el ejercicio del gobierno. Bien, pues a pesar de la estabilidad de todo este periodo, el gobierno de Alfonso XII no va a estar exento de problemas. ¿Qué problemas? Pues vamos a tener la oposición de los partidos carlistas y republicanos, que lógicamente están fuera de este turno de partido, fuera del sistema bipartidista, y van a resurgir los regionalismos, los nacionalismos, sobre todo el catalán, pero también el vasco y el gallego. Y también se va a dar el desarrollo del movimiento obrero y sus formas de lucha, la huelga, que ya lo veremos también cuando hablemos de la sociedad. A la muerte del rey, que muere relativamente pronto, en 1885, comienza la regencia de su esposa, de María Cristina de Habsburgo, que va a durar hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII, que ya será en 1902, pero que ya todo esto lo veremos en un tema posterior. Durante toda la regencia seguirá el sistema de turno de partido, y para finalizar habría que hablar del desastre del 98. ¿Qué es lo que ocurre en el año 98? Pues que España pierde sus últimas colonias.
El conflicto se va a originar en 1895 cuando Cuba, que quería independizarse, recibe ayuda de Estados Unidos. Ya hemos visto en el vídeo anterior que Estados Unidos está muy interesado en que las colonias españolas se independicen por todos los beneficios económicos que pretende sacar de ello. Y también se produce un levantamiento independentista también en las Islas Filipinas, que también son españolas. Estados Unidos va a declarar la guerra a España después del hundimiento del Maine, que es un barco que está anclado en Cuba y que explota, y parece ser que provocado por los propios americanos para buscar una excusa para declarar la guerra a España. Una guerra en la que España sale completamente derrotada tras la batalla de Cavite y Santiago de Cuba. Esa foto que estamos viendo ahí es el Tratado de París, que España firmará en diciembre de 1898, y por este tratado va a reconocer la independencia de Cuba y va a ceder a Estados Unidos pues las Islas Filipinas, la isla de Guam y Puerto Rico. Y con esto pues termina ya el Imperio Español. Los restos que quedaban desaparecen en este momento. Bien, pues igual que termina el Imperio Español, terminamos nosotros este vídeo. Espero que os haya sido útil y gracias por verlo.